¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingo a las 9 de la mañana en Agricultura, 92.1 FM, también en nuestra plataforma de YouTube Agricultura TV, con estreno todos los días lunes a las 21 horas. Estamos evidentemente muy concentrados en poner la atención a todos los temas que tienen que ver con previsión social, con seguridad social. Y hoy día tenemos un tema muy particular y muy sensible para los trabajadores. Pedro Pizarro, ¿cómo estás? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente en el nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Muchas gracias por los mensajes que hemos recibido durante la semana, por la sintonía que hemos tenido. Y efectivamente tenemos un nuevo capítulo muy interesante hoy día, que vamos a hablar de una materia laboral que probablemente a muchos nos ha tocado o nos va a tocar tener que interactuar con la institución de la cual nuestra invitada fue directora en su momento, así que esperamos que sea de mucho dato útil. Y nos acompaña hoy día doña Lilia Gerias. Doña Lilia es abogada de la Universidad Católica, es magíster en Derecho, es académica, fue directora del trabajo y nos contará ahora en qué rubro profesional se encuentra. Así que Lilia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Pedro, hola Eugenio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente fui directora del trabajo hasta marzo del 2022 y actualmente trabajo en un estudio GNP Canales. Sí, muy contenta. Muchas gracias. Y nos contaba recién que comienzas esta semana, si no comenzaste ya a Sí. ser académica en la USACH, en la Universidad USACH, en la Universidad de Está el Santiago. recordado Roberto Naunda ahí de decano. Si no Así me- que si no repartiendo recuerdo. conocimiento, como siempre. Así doña es, Lilia. algo que me gusta muchísimo, así que muy contenta con ello. Oiga, a propósito de conocimiento, una cosa muy importante, porque claro, hoy es domingo, en 2 domingos más se va a realizar el plebiscito constitucional. Recordar a la gente que nos escucha, como lo estamos haciendo permanentemente, que primero el voto es obligatorio. De no votar, usted se expone a una multa de hasta 180.000 pesos, así que es importante recordar que el voto es obligatorio. Y segundo, que revise, por supuesto, el local de votación donde le toca sufragar. Recordemos que las mesas cambiaron. ¿Dónde puede hacerlo? Muy fácil, usted lo busca en su teléfono, le puede pedir al nieto, le puede pedir al hijo, a alguien que le ayude. Es consulta.cervel.cl, usted pone su root, le indica al computador que usted no es un robot, por supuesto, es una persona de carne y hueso, y le va a decir dónde tiene que votar, dónde tiene que sufragar. Esto está georreferenciado, así que mayoritariamente va a ser muy cerca de su casa, así es que revíselo para que pueda votar. Lo reitero, el voto es obligatorio, de no hacerlo es una multa, así es que queremos, por supuesto, fomentar la participación, y esa es un poco la idea de la invitación que queríamos hacer esta mañana con Pedro, que lo estábamos conversando, de recordarle a la gente que el proceso electoral es obligatorio. Así es, un muy buen dato nos da Eugenio, aparte que esta elección debería ser más o menos rápido el proceso de ir a votar, porque Es un voto nomás. es simple, así que hay que cumplir con la obligación de ir a votar ese día y evitar multas que son sumamente onerosas. Sí. Doña Leila, entremos en materia y partiendo por algo básico. ¿Qué es la DT? ¿Para qué sirve la DT? ¿Qué hace la DT? DT por dirección del trabajo, porque... Claro, no por director técnico. Claro, yo podría asociarlo así, digamos, pero la dirección del trabajo, que algunos hablan de la inspección del trabajo. Yo no Así sé es. si hay una diferencia en si existen esas dos instituciones, si es una sola y hay una confusión. Cuéntanos un poquitito. Claro, la dirección del trabajo es lo mismo que la inspección del trabajo. O sea, tal vez la primera, porque la gente lo conoce usualmente como la inspección del trabajo, pero al final son lo mismo. La dirección es, digamos, el nivel nacional y las inspecciones son las oficinas donde cada una de las personas se atiende, ¿ya? ¿Y qué hace la dirección del trabajo? Pues el organismo fiscalizador de la legislación laboral previsional de salud y seguridad en el trabajo. Esa es su principal labor y es por lo que la gente normalmente lo conoce, pero también hace otras cosas. También es el organismo que interpreta la normativa laboral, los famosos dictámenes, que son bastante conocidos en el mundo de los abogados, pero que tienen harta aplicación práctica también. Y también es un organismo que promueve el diálogo social. Y ahí está lo que también la gente seguramente muchos conoce, que es el comparendo de conciliación al término de la relación laboral, pero también hay mediaciones y otras cosas. Y también tiene todo un mundo sindical, es el que lleva el registro de las organizaciones sindicales, las negociaciones colectivas, etcétera. Entonces es un organismo bien diverso, sin perjuicio de que, insisto, es más conocido por el tema de la fiscalización. O sea, es decir, entonces cuando dicen, oye, no,
respétame, o si no le voy a llamar a la inspección del trabajo, Así es es. porque van a tocar la puerta de la dirección del trabajo. Exacto, es lo mismo, pero no hay ningún problema que la gente le diga Ahí como quiera, básicamente pero es lo mismo. lo que se está apelando es al factor de fiscalización, ¿no? Que Exacto. quizás por lo que es más conocida la dirección del Así trabajo. es. Y este factor de fiscalización, la fiscalización se puede dar solo porque haya denuncia, porque algún trabajador ve vulnerados sus derechos y va a la inspección o a la dirección del trabajo, o hay una fiscalización también de oficio en que van y fiscalizan. ¿Cómo puede ocurrir que haya una fiscalización? Hay de los dos tipos. Efectivamente, la mayor parte de las, digamos, de las denuncias que revisa la Dirección del Trabajo son porque la gente concurrió a una inspección del trabajo. Ojo que no necesariamente la persona afectada. A lo mejor yo voy por la calle y veo que alguien se está colgando, por ejemplo, en un edificio limpiando y está sin estas cuerdas de vía que son importantísimas. Y voy y denuncio, no hay ningún problema. Entonces puede ser la misma persona afectada como lo que uno denomina un tercero. Ahora, perdona, la denuncia, Lilia, necesariamente tiene que ser... Hay muchas instancias donde las denuncias tienen que ser con nombre y apellido. Yo me imagino que las denuncias también pueden ser anónimas, porque hay mucha gente que a lo mejor se ve afectada a sus derechos, pero siente que eventualmente al hacerlo personalmente puede generar algún tipo de... La mayor parte de las denuncias son anónimas, y lo explico perfecto. de inmediato, pero ahí, a propósito de algo que dijiste, Eugenio, es súper importante, lo que la Dirección del Trabajo o la inspección necesita siempre es la dirección. Ahí siempre ha sido un tema cómo en el fondo llegamos o se llegan al lugar donde se está fiscalizando, donde se tiene que fiscalizar. Y ahí es esencial la dirección, más que el nombre de la persona. Y ahí me explico. La mayor parte de las denuncias, no importa si estamos denunciando Pedro, Eugenio, yo, y somos las personas, porque normalmente de hecho hay herramientas que hay para que no se sepa quién es la persona que denunció. Por ejemplo, usted está denunciando por no pago de remuneraciones, ¿cierto? Entonces pedimos los comprobantes de remuneraciones de 10 personas, dentro de las cuales está la persona denunciada. Entonces, una de entre esas 10, por ejemplo, ¿ya? Pero hay un tipo de denuncia especial, que es la de vulneración de derechos fundamentales, que es el acoso laboral, el acoso sexual, especialmente, en que esa sí se necesita la persona denunciada y tiene una explicación bien clara, que es porque esa conducta es tan grave que es algo que afecta a esa persona en particular y se necesita la declaración de la presunta víctima, de hecho, del acoso laboral o sexual. Y ahí sí se necesita la persona. Perdona, es bien interesante eso, perdona, porque en ese tipo de casos de mobbing o del acoso sexual directamente, que son dos tipos de acoso, pero que uno de repente puede presenciarlo, y puede ser que a lo mejor la persona afectada lo tolere hasta un determinado punto. Es decir, si uno es testigo de una circunstancia como esta, uno no puede actuar como parte en esto, ¿no? Claro, es un súper buen punto, Eugenio, porque, a ver, en acoso sexual o laboral, y en específico laboral, esto es cómo me afecta a mí. A lo mejor tú tienes, por ejemplo, un jefe que es súper gritón y que grita por cualquier cosa. Y a Pedro da lo mismo. Este gallo no importa, siempre grita. Pero a ti, Eugenio, sabes que te molesta, te sientes mal, te sientes humillado, te sientes maltratado. Entonces, ante la misma situación, ante el mismo jefe que grita todo el tiempo, a Pedro no le pasa nada, y a ti, Eugenio, sí te pasa. Y eso está bien, no hay ningún problema en eso, digamos. Lo importante ahí, entonces, es que tú puedes denunciar. También puedes Pero no puedo denunciar por él. Pero no puedo denunciar por Pedro. El que sí puede denunciar por ti, pero que igualmente se necesita tu declaración, para seguir el ejemplo, es la organización sindical a la cual el trabajador pertenece. Perfecto. Ahí también hay un factor súper importante, que las organizaciones sindicales, los sindicatos, puedan denunciar por la persona, pero siempre, en definitiva, esta persona necesita ser entrevistada por la inspección del trabajo. Es un detalle bien interesante, porque yo creo que mucha gente no tiene quizá mucha conciencia respecto de quién es la persona capacitada en este caso, o la que tiene la obligación en efecto de denunciar, porque el tema de las denuncias anónimas es algo que más o menos se conoce, pero para este tipo de casos, que son casos particularmente sensibles, se requiere la concurrencia de la persona que está directamente afectada. Ahora, no sé si tienen algún promedio cuando estuviste en la Dirección del Trabajo, si ¿qué porcentaje mayoritario, cuáles son los temas por los cuales mayoritariamente se denuncia a la Dirección del Trabajo? A ver, hay como que distingamos, ¿cierto? Porque hay las denuncias que la Dirección del Trabajo refiere comunes, que no son de derechos fundamentales, y ahí principalmente son incumplimientos de jornadas, incumplimientos en las remuneraciones. Entonces, por ejemplo, no pago de horas extra, no pago íntegro de la remuneración, excesos de jornada, que está relacionada con el pago de la hora extra. Normalmente ahí están radicadas las denuncias.
a mí me tocó liderar la dirección del trabajo también en un tiempo bien particular que era la pandemia, ¿no? Estábamos en plena pandemia y por lo tanto también hubo mucha fiscalización relacionada a la entrega de los implementos necesarios para la prevención del COVID, especialmente la entrega de la mascarilla, el mantener agua a disposición para lavarse las manos, el alcohol gel. Ahí también hubo en particular por el hecho de la pandemia, pero que siempre es importante. Y ahora en el mundo de derechos fundamentales, claro, el principal es el acoso laboral. No es el único derecho fundamental que eventualmente se puede vulnerar, porque por ejemplo también está el tema de la integridad a toda la comunicación privada, por ejemplo, que te miren los correos electrónicos, te saquen fotos cuando tú no quieres que te saquen una foto, que te estén grabando. Un mundo bastante interesante, pero sobre todo el nivel de denuncia está radicado en los acosos laborales. Perfecto, ya. Tenemos la denuncia cursada y eso genera una citación al empleador. Y muchos empleadores, sobre todo pymes o personas naturales, encuentran una citación con una serie de documentos. Venga y tráigame todo esto. Y no siempre están todos los papeles. Entonces, un empleador que recibe esta citación, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que asustarse? ¿Tiene que tratar de recopilar todo lo que pueda tener? ¿Qué pasa si no tiene algún antecedente o qué pasa si no va? Ahí, Pedro, claro, las fiscalizaciones pueden ser de distintas formas. Y una de las formas es la que tú dices, que es la recopilación de antecedentes. Y ahí sí, la verdad es que se tiene que asustar el empleador. No puedo decir una cosa por otra. ¿Por qué? Porque todos esos antecedentes que se están solicitando son los que legalmente debería tener. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando le piden registro de asistencia, el registro de asistencia tiene que estar, por supuesto, firmado la hora de entrada y la salida y la que siempre se olvidan, la sumatoria semanal de las horas. O sea, tiene que estar el registro, el libro, por ejemplo, si lo tuviese así, que es para las pymes sobre todo, pero también cumplir las formalidades del libro. Si le piden el contrato de trabajo, también usted debería tener el contrato, el pacto de horas extras. Son todos documentos que la persona, el empleador, o sea, pyme o gran empresa, debería tener. Entonces, por eso si no los tiene, sí, se tiene que asustar, porque es probable que lo multen, a lo mejor está impecable, a lo mejor no había ningún tipo de infracción, pagado perfectamente la remuneración, pero por no tener esos documentos laborales que son obligatorios, va a tener una multa. Y el otro tipo de fiscalización que existe, que es la mayoritaria, es la presencial, que en definitiva va al inspector del trabajo y revisa, constata, mira, lo que está ocurriendo, que sobre todo se da en el mundo de salud y seguridad, es decir, que estemos con la separación de la distancia física, que tengan los implementos, que si estamos colgados en un edificio tengamos la cuerda de vía u otros temas, etcétera. Perfecto. ¿Y solo puede denunciar el trabajador? O sea, por ejemplo, si un empleador ve que su trabajador no está cumpliendo con alguna obligación, ¿también puede denunciar? Sí, puede denunciar. A ver, ¿quiénes son los que normalmente puede denunciar? Primero, el trabajador. Sin duda. Claro. Pero cualquier persona, por ejemplo, yo me acuerdo, yo también trabajé en una inspección, fui funcionaria de atención de público también, y simplemente una vez llegaba la mamá, era bien típico, y llegaba la mamá de los trabajadores porque el hijo, la hija tenía algún problema. Es que la mamá siempre es mamá es de que uno, la mamá hasta el final, ¿cierto? Y pongo Dile la que mamá mamá de un cachorrito de 4. De 4, sí, o sea, sí, uno entiende. Entonces, cuando llegaban las mamás, uno entendía, claro, mamá es mamá hasta el final. Y a lo que voy con el ejemplo es que cualquier persona puede denunciar. Lo importante, insisto, es la dirección. ¿Ya? Es la materia, porque siempre preguntan, ¿cuál es la materia que usted está denunciando? No pago remuneraciones, incumplimiento de jornada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo trabajo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, pero son las 10 de la noche y estoy todavía trabajando. Ya, eso hay un incumplimiento de jornada. Eso también se puede denunciar. El no pago de las horas extra. Lo que tienen que tener claro son dos cosas. ¿Dónde quiere denunciar? O sea, ¿dónde quiere fiscalizar, perdón? Y ¿cuál es la materia? Entonces puede ir la mamá, el papá, el tío, la polola, el pololo, el marido, quien quiera, da lo mismo. También puede ir también en la organización sindical, que por supuesto tiene siempre derecho a denunciar por su socio y que es bien importante también su participación. Entonces, en definitiva, puede ser cualquier persona. Sí, perdón, un par de cositas. Voy a poner cambio atrás y retromarcha al tiro. La denuncia, ¿cómo tiene que ser? ¿La denuncia se hace por escrito, de manera formal, en una oficina, o se puede hacer de manera digital? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se materializa la denuncia? Hay varios teléfono, por teléfono. A ver, la clásica forma de denunciar es ir a la oficina, ¿cierto? Y eso se puede hacer, hay 87 inspecciones a lo largo del país y ahora están todas abiertas.
Pero a nosotros nos tocó, yo estuve en la dirección del trabajo como directora del 2020 al 2022 y nos tocó plena pandemia. Y ahí implementamos, porque la pandemia también fue una oportunidad de mejora. Y claro, fue terrible, obviamente, con todos los fallecidos, todas las enfermedades, pero también había algo que la dirección del trabajo pudo avanzar, que fue en mejoras tecnológicas. Y efectivamente hoy se puede hacer la denuncia tanto para fiscalización como para el comparendo de conciliación por internet. En la página de la dirección, www.direcciondeltrabajo.cl, hay un portal que se llama Portal Mídete, que se ingresa con la clave única, que ya casi todo el mundo la tiene, y con eso uno puede ingresar una denuncia. Y esa denuncia tiene el mismo tratamiento que ir a la oficina. Pero ahí se pierde lo anónimo. Sí, pero insisto, es que el tema del anónimo es el tratamiento de la denuncia. Es decir, correcto. Llega Lilia Jerez, y hago mi denuncia, nombre Lilia Jerez, pero yo digo, no pago de remuneraciones, y ahí en el manual que tienen los fiscalizadores dice, si es una MIPE y tiene 5 trabajadores, pida los antecedentes de los 5 trabajadores. Correcto. Si es una gran empresa, pida lo menos de 10 trabajadores, para que ahí se vaya dividiendo la persona. Porque si llegas a pedir solamente el de uno, está claro que te está denunciando. Tráigame el correo de contrato Lilia Jerez, ella denunció. No. Además, y a propósito de lo mismo, es bien importante, la gente no sabe normalmente que hay algo que se llama garantía de la indemnidad. ¿Ya? Que es una garantía que es en el caso, por ejemplo, que yo sufra alguna represalia por haber denunciado a la inspección del trabajo. Que mucha gente teme eso. Claro. O ir a de testigo, por ejemplo, en juicio para defender a alguien que haya denunciado, y me despiden por ello. Hay una indemnización especial porque entra al mundo de vulneraciones de derechos fundamentales. Ahora, ¿cuánto rato dura eso? O sea, por ejemplo, puede ser que una persona se le quiera desvincular por otro tema, pero justo puso una denuncia, fue testigo. Entonces, ahí probablemente ese empleador tenga la duda, ¿lo desvinculo de inmediato o dejo pasar un tiempo para que no se vaya a interpretar que es por este tema? ¿Hay como un lapso que no dura hay esto? un lapso legal, no hay que 60 días, 30 días, no hay. Sino que en definitiva los jueces laborales, que es cierto que tienen que razonar conforme a la sana crítica, que en súper en simple es que lo que hacemos todos los días, la máxima de la lógica y la experiencia. Entonces, claro, si esto es muy cercano, lo más probable es que lo relacionen, pero si no tiene nada que ver, o sea, en el fondo se buscan los vínculos causales entre un acto y el otro. Pero es importante que la gente sepa que sí, que claro, puede terminar en un despido, que es terrible, obviamente, si uno lo entiende, por lo que significa la pérdida de la fuente del trabajo, pero no es que tampoco el empleador pueda hacer cualquier cosa y no tenga ninguna sanción. Existe la normativa para estos empleadores que lamentablemente hacen represalias en caso de denuncia ante la inspección del trabajo. Oye, estamos teniendo un programa muy interesante y muy educativo respecto de la dirección del trabajo, lo que implica, lo que hace, cómo se hacen las denuncias, un tema realmente muy sensible, muy importante para los trabajadores en esta edición de En Simple, la pizarra de Pizarro, con Lilia Jerez, la ex directora del trabajo precisamente. Te quiero contar algo muy importante antes de ir a la pausa. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa con nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. La pausa breve, ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1, como todos los días domingo a esta hora. No se les olvide, tenemos estreno en Agricultura TV en nuestro canal de YouTube los días lunes a las 21 horas. Hoy, domingo, a 2 domingos del plebiscito constitucional. Recordar, insistir, el voto es obligatorio. Hay multa para quienes no concurran a votar. Averigüe dónde le toca, en efecto, votar en este plebiscito a través de la página de Cervel, consulta.cervel.cl. Ahí usted puede averiguar dónde le toca sufragar. Pedro Pizarro.
Sí, bueno, ya estábamos viendo todas las materias que pueden dar origen a una denuncia y muchas veces estas denuncias pueden terminar en un comparendo, en que está el trabajador y está el empleador. También que se puede denunciar cuando el trabajador no está de acuerdo con la causal de despido y te piden una serie de antecedentes. La DT te puede obligar a tomar una decisión, tiene un rol más bien como de tratar de ponerlos de acuerdo. O sea, ¿qué tanto te puede forzar si es que las partes no quieren o no logran ponerse de acuerdo durante el comparendo? Claro, mira, ahí tal vez precisamente, ¿te acuerdas que al principio del programa hablábamos que la DT tiene tres roles? Uno es fiscalización y el otro es el tema del diálogo social. Fiscalización es siempre cuando hay relación laboral vigente, pero cuando la relación laboral se termina, pasa el comparendo conciliación, que es lo que estábamos hablando. Entonces, aquí la DT tiene un rol de buscar o tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, pero es tratar. No puede obligar a que las partes lleguen a un acuerdo. Y insta así, ¿por qué? Porque normalmente los trabajadores obviamente necesitan ojalá la plata, porque los tribunales se demoran, etcétera, pero no puede ser obligado. Si el empleador estima que él tiene toda la razón porque lo despidió correctamente, porque pagó todo lo que tenía que pagar, porque no hay ningún problema y no quiere llegar a un acuerdo, pues no hay ningún problema. La Dirección del Trabajo lo que hace, ¿cierto?, es buscar que lleguen a un acuerdo, pero no puede obligar. Sí, ahora, ¿el trabajador tiene que ir a la DT o puede irse al tribunal directamente? O sea, es como requisito previo y lo otro es, ¿hay como un porcentaje o algo de cuántas situaciones se logran arreglar en esta instancia de la DT? Porque yo creo que es súper recomendable, o sea, no se pierde nada con O hacer sea, con digamos, hacer el en un intento. tema técnico, estamos hablando con Lila Jerez, la exdirectora nacional del trabajo. Esto es como intentar arreglar el problema antes de meternos en el juicio. Claro, exactamente. Es como dicen, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Claro. Claro, acá no necesariamente. Es un arbitraje, pero es básicamente. como, claro, exactamente. ¿Por qué? Porque los tribunales, especialmente post pandemia, han estado con un tema de retraso, pero efectivamente se trata de lograr un acuerdo ahí. Y no es obligatorio pasar por el comparando de conciliación, salvo en un caso que es el juicio monitorio, que es un juicio cortito y que la cuantía, o sea, lo que yo estoy pidiendo por un juicio es bajo. No me acuerdo ahora exactamente, pero es como si yo, por ejemplo, estoy demandando no más allá, si era como 1 millón de pesos, más o menos, si yo estoy demandando menos que eso, estoy obligado a pasar por la DT. Pero si yo estoy demandando más que eso, no estoy obligado, que es, por cierto, además la mayoría de los casos, porque cuando a uno lo despiden, ¿a qué tiene derecho si está mal despedido? La indemnización sustitutiva al aviso previo, eventualmente, y la indemnización por años de servicio, que es 1 mes por año, ¿cierto? Con tope 11 años. Entonces, claro, si yo alcanzo a trabajar 5 años y mi sueldo es 500, claro, 5 por 5, 2,5 millones más la sustitutiva, son 500, claro, y ahí ya pasé de juicio monitorio, ¿cierto? Pero no por regla general, entonces, no es obligatorio pasar, pero sí es bueno, y de hecho, la que Pedro preguntaba, el porcentaje, siempre el porcentaje de conciliación bordea, en términos generales, más del 80% de todas las conciliaciones que se hacen terminan en acuerdo. Ah, súper alto, o sea, Es alto. claramente es conveniente pasar por la... Claro. Y aparte que yo recuerdo, no sé si sigue siendo igual, de que si tú, el trabajador, presenta un reclamo, el plazo que tiene para ir al tribunal se amplía, porque eso también uno podría decir, chuta, capaz que vaya, se me pasa el tiempo y después ya no pueda demandar, se amplía este plazo. Exacto, porque el plazo que una persona tiene para demandar por despido injustificado es bastante breve, son 60 días, ¿ya? Pero la ley dice que son ampliables hasta 90 en el caso de que uno concurra a la inspección del trabajo, ¿ya? Entonces, no es un buen paso, porque además muchos empleadores pasa que hay montos de todo lo que eventualmente me deben por término de relación laboral, porque ya les hablaba de las indemnizaciones, pero también, por ejemplo, está la sustitutiva del feriado, que es de las vacaciones. Si yo no tomé todos mis días de vacaciones, tengo derecho a que me los paguen, ¿ya? Entonces, a lo mejor el empleador está de acuerdo que le debía 10 días de vacaciones, se los paga ahí. Pero el empleador no está de acuerdo en que le debía indemnizaciones y eso van a pelear. Entonces el trabajador tiene un monto de dinero y los restos se van a pelear a tribunales. Y eso es importante también recordárselo a los empleadores, que es un documento que habitualmente no tiene el tema de vacaciones, que cuando el trabajador se toma las vacaciones tiene que firmarte un registro de que se tomó tantos días, porque eso es uno de los documentos que habitualmente no está. Sí, porque además que es súper importante porque da lo mismo el motivo del despido. Podría ser, por ejemplo, un trabajador ladrón, completamente ladrón, pero él sí tiene derecho a que le paguen las vacaciones. Entonces, si usted empleador, no está ordenado con los días de vacaciones y no sabe cuántos días le quedan, digamos, en deuda,
va a tener que pagar probablemente más. Sí. Y lo otro, bueno, supongamos que tenemos la audiencia y se ponen de acuerdo y acuerdan, qué sé yo, se va a pagar en 2, 3 cuotas, porque habitualmente la caja no está disponible para hacer los pagos al tiro, y no cumple. ¿Eso qué pasa? O sea, ese documento, ese acuerdo logrado en la inspección del trabajo, ¿se puede cobrar de alguna manera así como rápida? Si tiene algo que jurídicamente se llama mérito ejecutivo, suena bonito, ¿no? Sí. El mérito, el mérito ejecutivo significa que ya no vamos a discutir el fondo del asunto. Ya en el fondo, Pedro y yo, Pedro mi empleador, yo mi trabajador, quedamos de acuerdo en que usted me debía 1.000.000 de pesos y Pedro no me los pagó. Entonces, pero ya estamos de acuerdo en eso ya no se vuelve a revisar. Entonces yo con mi acta de comparendo conciliación, siempre hay que guardarla para los extrabajadores, recurro inmediatamente a los tribunales, digamos, de cobranza, hay que ir con un abogado, donde ellos van a ejecutar en el fondo esta deuda. Podrá terminar hasta el empleador eventualmente con orden de embargo, embargo, claro. por O sea, no es ejecutar. como que todos han dejado firmar un cheque. El acta te Claro, sirve para el cobro. exactamente. Ahí parecido. Ya, estábamos hablando también de la facultad interpretativa que tiene a través del tema de los dictámenes. Me cambié Sí. de tema ahí. Ahora, esta facultad interpretativa, ¿obliga a un tribunal? ¿Es una opinión? ¿Obliga a los empleadores? O sea, ¿qué tan fuerte es esta facultad interpretativa es que puede palabra tener? santa en este caso. Exactamente. No, no es palabra santa, no. Es como bien, a ver, tal vez un poquito de historia. Las inspecciones del trabajo en el mundo no tienen esta facultad interpretativa, es bastante especial en Chile. Las inspecciones de trabajo del mundo que existen en varios países, lo que hacen es fiscalizar, punto. Como que de alguna manera le sacas esa facultad de interpretación a los tribunales, ¿no? Exacto, porque- es como una etapa previa. Exacto, porque la facultad de interpretación normalmente es de los tribunales. Pero acá existe esto y existe hace muchísimos años y hay una facultad que es del director del trabajo, del director nacional, pero que no obliga a los tribunales. Pero ciertamente hay dictámenes, como hay una historia bien, digamos, potente y firme sobre la visión que tiene de la dirección del trabajo jurídica, de que está radicada en los dictámenes, muchos tribunales siguen lo que dicen los dictámenes, pero no necesariamente están de acuerdo. Yo me acuerdo hace varios años atrás hubo una polémica, por ejemplo, con 10 años atrás por lo menos, con el pago de la bono de colación y de movilización para la indemnización de años para la indemnización por años de servicio. Los tribunales decían que sí, la dirección del trabajo decía que no, y después cambiaban, y iban y venían, y nunca estaban como completamente de acuerdo en que si se incluían o no se incluían. Entonces, en definitiva, los tribunales no están obligados a seguir lo que dice la dirección del trabajo. Ya es la última palabra del tribunal, Claro, claramente. el tribunal es el que hace la interpretación. Muchos de ellos sí lo tienen muy presente, pero no es obligatorio. Este mecanismo tiene también un efecto que es natural, que de alguna manera es un poco simplificar algo que es muy urgente. Claro, es que al final el dictamen es obligatorio para los funcionarios del servicio. Y eso sí es importante, ¿por qué? Porque eso quiere decir que si a la empresa X la van a fiscalizar por algún tema, el funcionario que va a fiscalizarlo se va a seguir por el dictamen de la ADT. Perfecto. Y él sí lo va a hacer obligatorio a través de la fiscalización. Entonces Sí. es importante igual que tenerlo presente para efectos de la fiscalización. Ahora, si producto de esa fiscalización te aplican una multa, ese empleador igual puede reclamarte la multa en tribunal el día de mañana. Exacto, todo lo que hace, yo creo que es propio del Estado de Derecho, que todo lo que haga un servicio público, no solo la dirección del trabajo, sino cualquiera, es reclamable siempre a tribunales. Hay algunos juicios a veces que no están tan de acuerdo, pero yo creo que así es. Y claro, de hecho el empleador tiene dos posibilidades de reclamar la multa. Uno es la reclamación administrativa de multa ante la misma dirección del trabajo. Normalmente por error de hecho en la fiscalización. Los fiscalizadores se pueden equivocar, son humanos. O mala interpretación de los hechos, o incluso, y especialmente para las pymes que acreditan durante un rango de hasta 15 días que efectivamente corregí. Sí, me equivoqué, yo no tenía el comprobante de vacaciones, pero ahora lo tengo. Voy y presento que lo tengo y ahí le bajan la multa. No dejan sin efecto la multa, pero la bajan. Y la otra vía, que puede ir incluso después de esto o sin ir a la dirección del trabajo, es recurrir directamente a los tribunales para pedir que dejen sin efecto o rebajen la multa. Sí, estabas mencionando ahí recién una materia en la que hubo cambios de criterio. ¿Es muy frecuente eso, que haya cambios de criterio en los dictámenes? O cuando hay cambio de director del trabajo, ¿hay como ideas distintas, entonces cambian muchas las materias o no?
No es lo normal. Y de hecho, a ver, como la dirección del trabajo debería ser un organismo técnico. Y al ser un organismo técnico, claro, pueden haber interpretaciones distintas, incluso dentro de los funcionarios. Uno discute con los funcionarios y te das vuelta en algunos temas, porque nos pasa a los abogados normalmente. No estamos necesariamente de acuerdo. O sea, si te juntas a tu abogado y tres opiniones, siempre. Siempre dicen lo mismo. Claro. Y eso pasa aquí y en la dirección del trabajo. Pero se supone que los dictámenes, los que suscribe el director del trabajo, son doctrina firme del servicio y que debería mantenerse. Por supuesto que un director también se puede haber equivocado, pero que la regla general es que se mantengan en el tiempo. Y de hecho, por ejemplo, pasa que de repente uno buscando para algo, para algún, no sé, para fundamentar algún tema, tú te encuentras dictámenes del 95 que siguen manteniéndose durante el tiempo y que no hay ningún problema, pero ciertamente hay temas polémicos, más políticos tal vez, Claro. que van moviéndose dependiendo del director de turno. Que tiene que más bien en este caso con hacer más restrictiva o más amplia la interpretación respecto a una norma, Sí, seguramente. y tengo la impresión ahí, corrígeme si estoy equivocado, que habitualmente cuando se dicta una ley laboral nueva, viene un dictamen como interpretando o llevando a la aplicación práctica esa ley nueva. ¿Eso siempre ocurre? O sea, ¿es como obligatorio que haya con una ley? No es obligatorio, pero es una buena práctica que la dirección del trabajo lleva años haciendo. Que es claro, aparece una ley laboral y que en definitiva sale el dictamen buscando, tal como tú dices, Pedro, la aplicación práctica del mismo, porque a veces la ley es un poquito, no sé, difícil de entender para el público general, o a veces tiene algunos procedimientos que es un poco difícil llevarlo a la práctica, entonces lo que debería hacer el dictamen es tomar la ley y explicarlo un poco más en simple para que sea fácil de entender y además cómo los funcionarios de la dirección del trabajo van a fiscalizar. Pero no es necesario hacerlo en todas las normas, sino que en las que correspondan por ser más, a veces de más difícil comprensión. Es un buen detalle. Fíjate que este tema de las interpretaciones es un buen tema porque se produce no quiero llamarlo como nerviosismo, ¿no? Pero cada vez que hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio sobre todo cuando son cambios de gobierno que tienen que ver con signos políticos distintos, siempre existe esta duda respecto de qué tan amplia o qué tan restrictiva podría eventualmente ser la interpretación de determinadas leyes, determinadas cosas. Así, bien interesante que nos digas que de alguna manera la DT con el paso del tiempo ha sido bien consistente respecto de la interpretación de algunas normas laborales que son re sensibles para la gente. Claro, y otras no. O sea, otras lamentablemente sí entran a este juego político. Por ejemplo, el tema del grupo negociador, que fue bien polémico para el mundo laboral sobre todo, porque claro, hace algunos años atrás, en 2017 salió un dictamen diciendo que no se podía negociar colectivamente con un grupo negociador. La negociación colectiva en simple, lo que llevan, ¿cierto?, el empleador con su organización sindical y que origina un contrato colectivo. Y esto tiene una serie de efectos jurídicos bastante importantes para la empresa que tienen relación sobre todo con la proyección de las bonificaciones de los trabajadores por un tiempo determinado. Entonces, si usted me dice, usted no puede negociar con un grupo, eso quiere decir que no es un sindicato, sino que nos juntamos Pedro, yo, Enrique y algunos más, hacemos un grupo de, no sé, 15, nos sentamos, pero no somos un sindicato, sino que nos juntamos con el solo efecto para negociar, somos un grupo. La legislación de antes del 2016 lo permitía expresamente y por eso la polémica se originó después, porque cuando la legislación del 2017 la eliminó, una ley de modernización de relaciones laborales, pero igualmente está el derecho a asociación. En definitiva, ¿estás obligado o no a estar dentro de un sindicato? Porque la libertad sindical tiene una fase positiva, que es me puedo, digamos, afiliar a un sindicato, pero también una fase negativa, yo no me quiero afiliar a un sindicato, y está bien. Entonces yo podría afiliarme, y esa es la duda de fondo. ¿Puedo yo tener un grupo por mi libertad de asociación? ¿Puedo yo tener un grupo que, digamos, pueda negociar colectivamente no siendo sindicato? Ya hubo un primer dictamen que dijo que no. Después, tiempo después, en el 2019, hubo otro dictamen que dijo que sí, que por efecto de la libertad de asociación se podía negociar y que eso era un instrumento colectivo, no era otra cosa. Y ahora un dictamen muy, muy reciente, no mío, sino del director actual, dijo que no, de nuevo. Entonces ahí tienes un tema que debería ser más o menos tal vez claro para las partes porque además te da certeza, porque yo empleador,
con quién puedo o no puedo negociar con estas personas. Claro, y aparte que eso te podría afectar a acuerdos que ya se hubiesen adoptado. O sea, si un empleador en base al dictamen anterior negoció con un grupo, llegó a un acuerdo y después le dicen que no es válido, entonces ese acuerdo que logró sigue estando vigente, no sigue estando Claro, vigente. porque es súper grave lo que, a mi juicio, porque en el fondo es, lo que dice el dictamen actual es, esto sigue existiendo como contrato, pero son contratos individuales. Entonces, claro, los beneficios de Pedro, Eugenio, Lilia se respetan, pero como contratos individuales. Y al no ser contrato colectivo, lo que significa es que yo me puedo afiliar en cualquier momento a un sindicato, negociar inmediatamente, eso siempre lo puede ser, negociar inmediatamente, pero que inmediatamente los efectos del contrato colectivo también yo los gane. Y por lo tanto, mi banda salarial, que era, no sé, 10, puede haber pasado 30, 40 en un santiamén, siendo que el empleador pensó que durante 2 o 3 años, que es lo que normalmente duran los instrumentos colectivos, iba a estar fija en 10 y por lo tanto le suben los costos. Claro, y aparte que en un país como Chile, en que la cantidad de sindicatos, la cantidad de personas sindicalizadas no es tan alta, poder negociar o conversar con grupos que se organicen para efectos de una conversación u otra resulta súper útil, sobre todo en empresas más chiquititas o empresas que no tienen sindicatos. Entonces, limitar eso es complejo para efectos de Claro, porque de los acuerdos. de hecho, este tema de los grupos, uno lo como que, porque digamos la doctrina o las conversaciones que uno escucha es preferir al sindicato. Sí, obviamente, porque es digamos, la forma regular que los trabajadores se organizan. Pero tal como tú dices, el grupo puede ser un germen de sindicato, y así hasta lo dice la OIT. Puede ser en la primera forma en que nos reunamos, veamos cómo esto resulta, si nos llevamos bien, y después hacemos una institución mucho más formal, que además tiene más fines, como un sindicato. Entonces, no es como necesario decir que todos los males están radicados en un grupo. Puede ser una forma de partir y después, a lo mejor, eventualmente evolucionar es un sindicato. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Lilia Jerez, exdirectora del trabajo, una abogada muy prestigiada, además, por lo demás, abogada de la Católica, y hasta está haciendo clases en la Universidad de Santiago también, así que fantástico. Así que estamos conversando con ella respecto a estos temas tan sensibles que tienen que ver con precisamente las relaciones laborales, aquí en Simple la Pizarra de Pizarro. Te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y, como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa breve, seguimos aquí en Simple la Pizarra de Pizarro en Agricultura. Ya volvemos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de regreso aquí, por supuesto, en Agricultura 92.1, haciendo en Simple la Pizarra de Pizarro, junto a Pedro Pizarro, nuestra invitada, la abogada Lilia Jerez, exdirectora del trabajo, que es exdirectora porque saliste ahora en marzo. En marzo. En marzo del 2022. Claro. Sí, y alcanzaste a estar casi 2 años. Casi 2 años. El 17 de agosto hubiese cumplido los 2 años. Claro, bueno, el cargo de director nacional del ADT es un cargo de ADP, o sea, un cargo que tiene todo un proceso, toda una mecánica con un carisma sumamente técnico para efectos de su nombramiento. ¿Fue por razones técnicas tu salida? Hasta donde yo entiendo, no, porque no fui evaluada. Perdón, Sí, ¿no te evaluaron? no. No, solo muy respetuosamente, nada que decir de aquello, me dijeron que bueno, que no contaba con la confianza del Ya, no presidente. contar con la confianza, claramente una decisión Claro, política. Claro, que eso es sumamente lamentable, sobre todo después de un proceso largo, que son los procesos de ADP, en que hay todo un proceso que es costoso para el Estado, porque hay que contratar súper costoso. a personas que hacen las entrevistas, que hacen las evaluaciones técnicas. Entonces, ahí creo que hay un tema que se tendría que ver con los ADP el día de mañana, porque hacer todo ese proceso para que después, sin ninguna explicación, haya un cambio. Para no que sé la si gente será lo entienda, mejor. para la gente Sí. entienda, los ADP tienen que ver básicamente con cargos importantes que son evaluados para que sean ocupados por personas que tengan capacidades técnicas, es decir, que no sea
por cuota política. Es una de las cosas que cuando se generó todo el sistema de ADP, la idea era que quienes encabezaran esas instituciones no fueran designadas por criterios políticos, sino que fueran designadas por criterios técnicos. Y es el caso de la Dirección del Trabajo. Y te tocó la pandemia. Y me tocó la pandemia, porque de hecho yo tengo el honor, y es algo que cual me siento súper orgullosa. Yo fui la primera directora, y hasta ahora la única, que ha sido nombrada a través de un concurso público. O sea, yo participé yo lo vi en el diario, me avisaron, pues yo ya era funcionaria, yo era la jefa del Departamento de Relaciones Laborales, que ve los cargo que también me gané por ADP, así que yo estoy bien orgullosa de aquello, después de un concurso público también. Bueno, y participaron en ese concurso como 90 personas, y lo que tú dices, Pedro, es súper importante, porque fue un concurso súper exigente. Las entrevistas con los psicólogos eran súper largas, agotadoras mentalmente, además, porque, claro, había un alto nivel de exigencia. Y me acuerdo, iba a hacer una infidencia, nunca lo había hecho, pero que el día que anunciaron que yo había ganado el concurso, me llamó una persona de las que me entrevistó, que yo no conocía ni idea, y me decía que estaba súper contenta porque sentía como que el proceso valió la pena, como que era real, en el fondo. Y fue de las mejores experiencias de mi vida, tengo que decirlo, de haber pasado por el concurso y tener ese orgullo. Y claro, me tocó asumir en agosto del 2020, plena pandemia. Antes había estado subrogando la subdirectora, que también le tocó la parte ya más dura, pero yo también estaba ahí implicada. Y sí, pues nos tocó bastante duro, los funcionarios como todo el país, en la casa, con gente en teletrabajo. Con el teletrabajo, que claro, fue una innovación bien ¿Cómo importante. fiscalizar el teletrabajo? Porque a ver, en teletrabajo, recordemos, el empleador tiene una serie de obligaciones también, pero hay un tema ahí de intimidad de la casa de la persona. Entonces, ¿cómo lo haces como para ver si es que se está cumpliendo o no con las obligaciones y te tienes que meter como al comedor de la persona donde está sentada con el computador para efecto de Claro, verlo? fiscalizar teletrabajo ha sido bastante complejo para la Dirección del Trabajo, porque lo que tú dices, porque la casa, el estar en mi casa, tiene un trasfondo súper especial, que es inviolable. Yo solamente permito que entre a mi casa los que yo quiero, salvo que haya una orden judicial, básicamente. Un allanamiento, una cosa ya más terrible. Pero yo entro, a mi casa solo entra los que yo invito. Entonces, la Dirección del Trabajo, para entrar a la casa, tal como, por ejemplo, la fiscalización de trabajadores de casa particular, que también son complicados, tiene que contar con la autorización del trabajador, ¿ya? Entonces, eso es importante que se sepa para efecto de la fiscalización. Y lo que normalmente se revisa son como dos materias. Primero, que exista el pacto, porque una vez que se dictó la norma, es necesario que el trabajador y el empleador estén de acuerdo para que haya teletrabajo. Eso es uno de los grandes temas. Y lo otro son los temas de salud y seguridad. Que el empleador, aunque la persona esté en la casa, la persona no tiene que estar sentada en la silla del comedor, po. Tiene que tener la silla especial. La gran mayoría estaba sentada. Pero la mayoría estábamos sentados en la silla del comedor. Al principio, por lo menos, pero ahora que el tema ya Yo está más conozco amigos regular, que se quedan en la cama con el computador, que van a ser más lejos. Claro, con la cámara apagada. con la cámara apagada. Sí, y los fiscalizadores andan con una credencial. Estoy pensando, sobre todo, mencionabas también lo que es fiscalización de trabajadores de casa particular. Si a mí llega una persona y me toca el timbre, yo, chuta, ¿y será, no será? ¿Me vendrán a saltar? O sea, anda como, uno puede como identificar al fiscalizador. Sí, se puede identificar de dos formas. O sea, lo primero, la credencial. El fiscalizador siempre tiene que andar con una credencial. Si no anda, usted simplemente no abra. Y lo otro es que en la página de la Dirección del Trabajo, bastante al final, lamentablemente, pero así, usted baje hasta el final, hay la nómina de inspectores del trabajo, de los fiscalizadores. Entonces ahí usted puede corroborar que Lilia Jerez es fiscalizadora o no es fiscalizadora, por ejemplo. Entonces, eso se puede hacer. Mencionaste la página. Te tocó implementar el tema de la modernización y el tema de digitalización de muchos antecedentes, que probablemente hay mucho empleador que nos esté viendo que sabe que tiene que subir muchos papeles y tiene que subir muchos antecedentes y puede estar medio maniado. ¿Qué es esto de digitalizar y tener que subir tanto a la información? Sí, durante plena pandemia también nos tocó implementar la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, que entró en vigencia en octubre del año pasado, y tiene un factor bastante especial, que es lo que se denomina registro electrónico laboral. A ver, en varios países del mundo, el registro, la relación laboral se registra ante la administración laboral. Es decir, yo sé que a usted lo contrataron, sé que le despidieron y sé qué cambios hubo. ¿Por qué? Porque esto facilita la fiscalización de la normativa. Lo que busca detrás es que algún día, espero próximo, la Dirección del Trabajo haya fiscalizaciones que no tenga que ir a la empresa a pedir los documentos, lo que hablábamos en las otras, digamos, secciones del programa, sino que yo simplemente busco a la empresa Perico Pérez y, mire, tiene a 4 trabajadores
y estos son los contratos. Eso es lo que se busca, que en algún futuro eso ocurra. ¿Y eso ya está vigente? Está vigente, pero este gobierno postergó la entrada en vigencia 20 meses más o menos. O sea, como Pero- 2 años más o menos. Más o menos, pero sí sigue estando vigente el registro del contrato. Porque lo que pasa es que lo que señala la ley es que todos los, digamos, todos los elementos que se fiscalizan de la relación laboral, que básicamente es todo, tiene que estar registrado. Entonces, a la ley dio un solo elemento inicial, que es el contrato de trabajo, que eso dio un plazo de 15 días desde que la relación laboral partió, que es el mismo plazo, ojo, que tiene el empleador para suscribir el contrato. Efectivamente. O sea, eso involucra entonces que un empleador que está contratando a una persona ahora que tiene que agarrar el contrato firmado, escanearlo y subirlo a la página. No, es más simple. Por un tema técnico de capacidad, porque imagínense, porque en Chile no está del todo claro, pero porque dependiendo de la estadística, pero varía más o menos 7 millones de trabajadores. ¿Ya? Entonces, no hay plataforma que registra 7 millones de PDFs. Claro. Entonces, además que no se puede, es bien difícil su gestión. Entonces, lo que hace la Dirección del Trabajo es que una vez que usted... Hay dos alternativas. Usted puede suscribir el contrato en la página de la Dirección del Trabajo en este portal, en el portal MIDT, o bien registrar el contrato donde usted entra al portal como empleador. El portal uno entra y tiene 3 perfiles: empleador, trabajador y organización sindical. Por defecto, todas las personas, incluyendo los 3 sentados acá, somos trabajadores, ¿ya? Y después, si uno tiene trabajadores, o sea, es empleador, puede entrar al perfil de empleador. Y ahí la página le pide ciertos datos que usted tiene que ir llenando a mano, o se puede hacer como algo, para las grandes empresas, algo que se llama cargas masivas también. Sí. Fíjate que a propósito de tu gestión, estuviste 2 años y te pasó, bueno, entre medio de la pandemia, que, insisto, generó cambios muy importantes. ¿Qué cosas sientes tú que te quedaron pendientes por hacer? Estoy pensando, por ejemplo, en facilitar trámites, en hacer más simple la relación laboral, en resolver rápidamente los conflictos. Yo me imagino que el gran triunfo de la ADT sería bajar claramente la conflictividad laboral, ¿no? Claro, es como yo decía cuando estaba la ADT, que en el fondo el sueño es que la ADT no existiera. Cuando es el sueño, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, todos los empleadores están cumpliendo. Yo siento, claro, como esto fue como cortado, porque el periodo de alta dirección pública, la ADP, son 3 años, entonces yo alcancé a llegar como a la mitad. Entonces, claro, uno tenía una proyección y tiene que ver con lo que tú dices, justo, Pedro. Yo creo profundamente en el Estado como un Estado que tiene que mirar a las personas para facilitarles la vida. El Estado sin las personas no existe. Primero las personas, después el Estado. Entonces, el Estado, su rol es facilitarle la vida. Y por lo tanto, y eso dependiendo, ¿cierto?, de cada uno de los factores o funciones de los sectores públicos. Y lo que estábamos trabajando en la dirección era precisamente eso, era facilitarle la vida al usuario, que en definitiva los trámites fuese usted eligiera. Podía ir a la oficina, porque hay gente que le encanta ir a la oficina, y está bien. Los más mayores generalmente Sí, le encanta el papeleo. Y a mí me encantaba, porque como le insisto, yo también trabajé atendiendo usuarios que llevaban con todos sus papeles, que se querían entrevistar con el abogado y entender bien, y ningún problema. Y la gente más tecnológica, que le gusta hacerlo por internet, que lo haga por internet. En el fondo, como que uno eligiera a simplificar, acercar a la gente, y sobre todo un factor que estábamos trabajando y que tenía que ver con la implementación de la ley de modernización. En el fondo, subir algo que es que por el nivel de infraccionalidad que existe en el país, tú encontraras más infracciones, en definitiva, y que la fiscalización fuese más útil, porque muchas veces pasa que la gente cree que está en infracción, pero no la hay. Por ejemplo, no sé, que creen que no le están pagando bien, pero que uno hace la sumatoria de las remuneraciones y sí le están pagando bien. O sea, hay harta denuncia que se fiscaliza y que en definitiva no concluye con una multa. O a veces también pasa que el empleador, porque los hay, oculta información y que la Dirección del Trabajo a veces no tiene cómo saber. Con toda esa información que se tiene que ir cargando, la idea es ir avanzando, y estábamos trabajando en eso, y creo que fue de los pendientes, es en el fondo de que la fiscalización sea más eficaz, que no necesariamente tengan que andar en la calle, sino que nos podamos, nosotros decíamos, apretar un botón y que les saliera cierta información y buscar y encontrar infraccionalidad. Por ejemplo, hay una que era bien fácil y que no sé, bueno, algún día, pero que le implementen, que el tema de las gratificaciones. Las gratificaciones se pagan por utilidades en la empresa. Salvo, hay como 2 grupos, pero
quedémonos con el grupo de las utilidades. Hacer un enlace con el Servicio de Impuestos Internos. Todo este listado de empresas tiene utilidades. Y después yo lo corroboro con los datos que me informa el empleador de que pagué o no pagué utilidades y ahí ya tengo fiscalización. Sí. Y eso es electrónica. Ahora, el tema de gratificación, tengo la impresión, capaz que esté equivocado, de que la gran mayoría de los empleadores están acogidos a este tema de la gratificación presunta, que en el fondo es un monto que porque se puede pagar sobre utilidades reales o puedes pagar sobre una presunción que te da la ley, ¿no? Sí, lamentablemente ese dato no existe, Pedro. Y Ah, era precisamente algo de las cosas que estaba mejorando a través de la ley de modernización. Hasta el día de hoy, la Dirección del Trabajo no tiene cómo saber a cuántos trabajadores les pagan qué gratificación y qué tipo de gratificación, si la presunta o la otra. Existe algo también a propósito de la ley de modernización, pero que también lo postergaron, que se llama el libro de remuneraciones. El libro de remuneraciones, cuando yo me fui, ya habían cargado datos de 5 millones de trabajadores. O sea, estaba siendo un éxito. Y uno de los datos que se iban a poder extraer de ahí es, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, cuánto o cuál es el porcentaje de trabajadores que les pagan gratificación y qué tipo. Entonces, esa ley también tiene un trasfondo no solamente de la dirección y de lo que podía hacerse en materia de fiscalizaciones, sino que el Estado podría contar con una data, con datos muy ricos para tomar decisiones de políticas públicas que ahora no existen. Sí. Bueno, obviamente que toda la labor de la Dirección del Trabajo, o como toda organización, como persona, no se puede sin los funcionarios. Y bueno, tú estuviste un buen tiempo haciendo varias funciones ahí, así que aprovechemos de mandarle un saludo a las funcionarias y funcionarios que nos pueden estar viendo. Tienen aquí a su exdirectora, que es un lujo de directora que tuvieron, así que un saludo para todos. No, los funcionarios, a ver, yo traté, hice todo lo posible en plena pandemia de viajar mucho a regiones y encontrarme con los funcionarios, porque los servicios públicos y los funcionarios no existen. Y durante la pandemia, los funcionarios, digamos, sacaron la cara por el servicio en el sentido de que no paramos. En el año 2020, un promedio normal de fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo varía de 120.000, 130.000 o 100.000 en general. Promedio. La dirección hizo en plena pandemia 71.000 fiscalizaciones. Eso quiere decir que el servicio no paró. Se siguieron tomando comparendos de conciliación por correo electrónico, después por Teams. Tratamos, los funcionarios ahí, de seguir prestando el servicio, de no parar, de que no, y entendían, y eso a mí me emociona de verdad profundamente, de que había una necesidad de un trabajador que la estaba pasando mal, que no podían dejarla botar, irse a la casa, irse de teletrabajo o no hacer nada en la casa, sino que hubo muchos funcionarios de Arica, Punta Arenas, que estuvieron ahí, y siempre me acuerdo, perdón, que cuando estuve en Punta Arenas, los funcionarios de Punta Arenas me contaban que había otras entidades públicas que cerraron. Esa es la verdad. Y que ellos estaban en un rinconcito. Ustedes saben el frío que hace en Punta Arenas. Sí, claro. Y me dicen así, pero súper como que no era importante. Me dicen, y aquí atendíamos, pues, directora. Y yo quedé de una pieza, porque era una mesita al lado de una puerta con el frío de Punta Arenas. Y yo le decía, pero ¿y el frío? Nos abrigábamos bien nomás. Nunca yo lo supe antes porque no había queja. Era el servicio público. Tiene un compromiso importante. Yo sé que nos queda poquito rato, Sí. pero no puedo no hacerte la pregunta a ti, experta en materia laboral. Se está tramitando el proyecto de 40 horas que se aprobó en la Cámara, está en el Senado. Claramente va a tener cambios. ¿Por dónde debiese ir algo que yo creo que tiene que tender a compatibilizar lo que es la vida familiar con la vida laboral? ¿Por dónde se puede mejorar esa compatibilización? Claro, yo creo que hay medidas que ya se pueden ir tomando ahora en cuanto a cómo, lo que tú dices, cómo compatibilizamos la vida laboral con la vida familiar, que a todos nos interesa, pero también hay otras herramientas. El tema del teletrabajo, por ejemplo, que llegó para quedarse, te puede fomentar también el poder dejar a tu niño al colegio, pero también seguir trabajando. Porque el trasfondo que hay con las 40 horas es que hay que hacer un análisis o un doble clic en el tema. Hay muchas otras jornadas que dependen de las 40 horas. Por ejemplo, las jornadas excepcionales que se utilizan muchísimo en minería, que ellos tienen, por ejemplo, estos regímenes 7x7 o 4x4, pero que siempre se basan en el tope de las 45 horas. Entonces, por lo tanto, si yo cambio las 40 horas, cambio el tope y hay todo un trasfondo que empieza como una suerte de castillo de naipes que se empiezan digamos, a desmoronar. Entonces hay que hacer necesariamente, y yo no digo acá que es una medida por supuesto popular, o sea, yo creo que a todos los que estamos acá sentados nos interesa, ojalá estar más con la familia, hacer otras cosas, o sea, es evidente, a todos nos gustaría aquello, pero también hay que pensar en cómo esto puede afectar la economía, nuestras propias fuentes de trabajo.
y que en definitiva tiene este castillito de naipes que se puede ir derrumbando. O sea, es necesario siempre hacer un doble clic antes de tomar una medida tan fuerte. Bueno, ha sido muy didáctico haber compartido con Lilia Jerez, exdirectora del trabajo, en este capítulo de En Simple la Pizarra de Pizarro. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy entretenido. Pedro. Sí, no, muchas gracias, Lilia. Hemos hablado de hartas dudas, he aclarado hartos puntos que podían tener las personas que nos estén acompañando hasta ahora, así que ha sido un gusto y nos estamos viendo la otra semana. El otro domingo, a una semana del plebiscito. Así que, por supuesto, los esperamos con mucho cariño. Que les vaya muy bien. Chao. Chao. En Agricultura fue En Simple, la Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.